hecho y que lo creemos y que lo recibimos en el nombre de Jesús. Uy, muy buen resumen, mi hermano. Bueno, hoy tengo un invitado, les presento por aquí a Mauricio Ríos, que se está capacitando también como docente. Es el segundo Ricardo que estoy preparando. El ideal es que él también sea tutor. Entonces lo invité por aquí. Él nos va a hacer también el favor de ayudarme a compartir pantalla. Pues porque mi internet también ha estado algo intermitente, entonces él también me colabora ahí. Y no prendió la cámara. Yo es que presentándolo y no prendió la cámara. Porque Aquí está. necesito, vea, les presento otro asistente y tutor. Les presento aquí el grupo élite de 3,000 obreros. Entonces aquí les presento a Mauricio que nos va a ayudar hoy a compartir unas diapositivas. Y porque para mí es necesario que hagamos algo. Y es que evaluemos la oración, no solo el Padre Nuestro, sino también evaluemos mucho más a profundidad la oración, ¿sí? Entonces, ¿alguien recuerda cuáles son los estorbos de la oración? Pues vamos a mirar esa diapositiva. Listo, Mao, si quieres puedes mantener tu cámara apagada. Buenas noches, Mauricio, bienvenido, Dios te bendiga grandemente, bienvenido al grupo. Y la verdad, uno de los estorbos de la oración que tuve es que no pude abrir lo que tú enviaste. ¿Cómo así? Bueno, yo los saludo, mis hermanos, muy buena noche, Dios los bendiga. Bueno, mientras que es que estoy prendiendo el computador, y pues mientras que voy prendiendo el computador, pues de lo que estaban hablando ahora sí, de los verbos que van en el Padre Nuestro, pues yo les quería aportar en cuanto a santificado, es que Dios primeramente sea glorificado y que la misericordia y amor pues nos alcance a cada uno de nosotros. De venga tu reino, pues que venga la salvación para cada uno de nosotros, para nuestras familias y las almas. Cuando se dice hágase tu voluntad, la voluntad de Dios es que seamos santos, que seamos agradecidos, que seamos salvos y que hagamos lo bueno. Nos le pedimos que nos dé el pan de cada día, pues siempre le decimos, Señor, que nos dé el pan de cada día porque tenemos que acercarnos a pedir el pan, siempre sabiendo que pues ya nuestro Señor Jesús fue el que ganó ese alimento para nosotros, pues, pero igual tenemos que acercarnos todos los días. En perdónenos, pues antes de pedirle perdón a Dios, pues nosotros tenemos que perdonar nuestras ofensas a nuestros hermanos o a alguna otra persona, porque es uno de los estorbos de la oración, no perdonar. Y no nos metas cuando dice no nos metas, es normalmente pues somos personas, tenemos muchas debilidades, y es que el Señor nos reconforta en cada una de esas debilidades y en líbranos del mal, es que el Señor nos proteja de todo peligro o de toda desechanza del enemigo. Ya estoy prendiendo, es que se demora un poquito en prender el equipo. Pastora, le voy recordando algunos de los estorbos de la oración. Sí, hermana, di los otros estorbos. Tal vez se le cayó el internet a la pastora. Bueno, hermanita Sar. Encontré que la incredulidad, en lo que la pastora nos envió, que la incredulidad, que no orar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? En no seguir los 5 pasos que nos han enseñado, que es dirigido al Padre, en el nombre de Jesús, colocarle como la solución al problema, hacerlo con acción de gracias. Y es dirigido, espérame porque ahora se me olvidó, al Padre en el nombre de Jesús, presentando la solución con acción de gracias. ¿Sí? Y amén, es la otra. En la sí sea. Dice que la falta de fe también es un estorbo de la oración.
No me acuerdo la otra, pastora. La incredulidad, la falta de fe, hacer los 5 pasos, y no me acuerdo. Bueno, pues vamos a compartir unas diapositivas que el autor intelectual aquí, los derechos de autor es una tarea de Mauricio, por eso lo invité a él porque esa tarea quedó súper. Entonces, vamos a compartir esta diapositiva, usted la va a ir mirando y vamos a recordar esos estorbos de la oración, porque tenemos 14, bueno, 15. Entonces ahí vamos recordándolos. ¿Listo? ¿Sí me oye? Uy, este internet está una Sí, bendición. señora. Sí, Bien, sí lo escuchamos, Paz. Bueno, perdón, es que yo como que hablo y no los veo. No sé si me están oyendo. Bueno, el primero de los estorbos que se levanta en las oraciones es la incredulidad. ¿Sí? Y es importante trabajar esto porque muchas personas mantienen incredulidad siendo tan creyentes, llevando tantos años, teniendo tanta experiencia con la oración y puede llegar a tener incredulidad. Hasta siendo nacido de nuevo puede llegar a tener incredulidad. ¿Sí? Porque dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, dice cualquiera, vean. Es para todo aquel que crea, ¿sí ve? Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyente. Ay, Dios mío, por allá oí a alguien que se ha pabillado. Entonces dice, sino que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que crea le será hecho. ¿Sí dice así? Por eso, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ¿qué es lo que me está afirmando aquí? Yo tengo que creer y el creer hace que yo pueda obtener. Pero hay personas que no creen lo suficiente y pueden hacer los 5 pasos de la oración. Pueden llegar a orar esa oración eficaz que hemos estudiado y mirar los verbos del Padre Nuestro y de pronto tener muy buen conocimiento. Pero si está dudando, el que haya duda, hay incredulidad. Y si hay incredulidad, pues eso es un estorbo para la oración. Eso anula la oración. ¿Listo? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Sí, señora. O sea, un ejemplo también podría ser lo que pasó con Sara, la mujer de Abraham, ¿no es cierto, Pastora Luz? Ella, Sí, señora. ella creyó imposible lo que estaban diciendo, porque ella ya no tenía la costumbre de las mujeres, Abraham estaba muy anciano, entonces ya no se rió, o sea, ya no creyó en ese momento. Y por eso se atrasó, digamos que de cierta manera, la respuesta. ¿Sí podríamos decirlo de alguna manera? Sí, señora, en el momento dudó y eso fue un estorbo, ¿sí? Porque bueno, ella se rió pensando en compartir con el viejito, pero, porque ella pensó fue eso, ¿tendrá deleite otra vez mi señor? ¿Sí? O sea, ella se rió, pero ese reírse también tenía que ver con la duda y por eso, pues sí se demoró lo del bebé, ¿no? ¿Aló? Pero ahí tenía, pero sí aplica el caso, Paz, porque pues Sí, ahí nadie era nacido de nuevo, o sea, no se podía. Y como tú no, pues estabas hablando del estorbo en el nacido de nuevo, porque en una persona que no ha nacido de nuevo, pues hay muchos estorbos, pero en el pero nacido de nuevo, y estabas explicando acerca de eso,
de lo del nacido de nuevo. Y yo te iba a hacer una pregunta técnica, pero explícame entonces. ¿Cómo así? ¿Cuál es la pregunta técnica? Pues la pregunta técnica es la siguiente. O sea, cuando el Señor Jesucristo ya vino, cuando Él vino y primero habló con los apóstoles y ese día no estaba Tomás. Cuando Sí, cuando el Señor Jesucristo volvió después y ya estaba Tomás, Él, en el momento en que Él le dice, Señor mío y Dios mío, ¿es que nace de nuevo Él? ¿O o Él ya en el momento en que Jesús resucita podía haber nacido de nuevo? bueno, con Tomás surge una revelación tan pronto se le presenta al Señor Jesucristo, pero el nuevo nacimiento quizás para Tomás fue en ese momento. Para mí pudo haber sido en ese momento, ¿sí? O el otro, cuando en Juan 20:23, dice que entró, Juan 20:22, dice que él entrando sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces ahí recibían el nacer del Espíritu, ahí exactamente, en esa escena. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo es la cita? ¿Cómo es la cita? Juan 20:22. Juan 20:22. Ayúdamelo a buscar, por favor. Espera, porque eso aquí es por la Biblia, pastor. Muy bien, ya aprendió. ¿Podrían Héctor, repetir la cita de Juan, por favor? De Juan Juan 20, 20:22. Dice así. Bueno, voy a leer el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pues voy a leer el 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron. Ah, pero este man no estaba. muy bien, como no estaba Tomás ahí, estaban pues un grupo de discípulos, pero bueno, ahí no menciona cuáles estaban, pero sí dice que en ese momento, pues les mostró también los pies, las manos, todo, y no dejó de decir, y no dudó en decirles recibir del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo veo que el nuevo nacimiento ahí para los demás fue cuando les dicen reciban al Espíritu Santo, ¿sí? Y para Tomás es cuando ya se le revela, porque Tomás preguntó y Tomás sí estaba ahí porque mire que es la misma escena, pero Tomás también le tienen que mostrar los pies y las manos. Miren, léanlo bien y verán que Tomás sí estaba ahí. No, porque más abajito en el 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Gracias por ese versículo. ¿Cuál es? 20:24. Ah, bueno. Yo lo veía que sí estaba porque está en la misma escena, en el mismo capítulo. No, el Sino hombre no que está. como dice que les mostró las manos y los pies, pues lo mismo que hizo con los otros, también lo hizo con Tomás. Mira lo que ¿Sí? dice el 25. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, él no creía porque en la escena en que Jesús les muestra todo, no estaba él. Y después les dice eso, les dice que hasta que él no vea, no va a creer. Yo sigo Sí, leyendo si me pero- sigue explicando. Ah, pero ahí no, mire, dice que 8 días después, o sea, pasaron 8 días. Aquí hay algo que yo siempre he tenido como cierta duda, dime. que dice, y en el 17 del capítulo 20 dice, Jesús le dijo, no me toques. O sea, hablando cuando se le apareció a María Magdalena y le dice, Sí,
no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Aquí es donde empieza la duda. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, ya habíamos leído ese pedacito. ¿Por qué a la chiquilla aquella le dijo que no lo tocara? Y a estos personajes por la noche les dijo, miren, aquí están las huellas de mis manos y de mis clavos, de los clavos en mis manos y en mis pies y en mi costado. Está, Pero es ¿sí? que ahí no dice que es el primer día del mismo día que se le apareció a la chica. Pero es que sí, mira que sí dice, mira, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. O sea, o se refiere de un mismo primer día de la semana, pero 8 días después. 8 días después debió haber sido Pero porque entonces, pero entonces tenemos un detalle, Paz, que a este man, Tomás, se le apareció 15 días después, porque si a los 8, claro, sí, porque si acá dice que a los 8 días se le apareció a los otros y les dijo, pasa a vosotros, y ese día no estaba Tomás, y dice que en el 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. O sea que este Tomás, porque Jesús regresó a los 8, el Señor Jesucristo, perdón, regresó a los 8 días y ya se quedó con ellos 33 días. ¿Dónde estaba Tomás esos 8 días? por allá tomando. Y que le dijo, ¿y qué Tomás? ¿Y qué Tomás? Y andaba, ¿verdad?, de parranda. Bueno, aquí hay dos ideologías, que haya sido ese mismo día en la mañana que Jesús le dice a las chicas, no me toquen, sí, a las mujeres, porque aún no he subido a mi Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y ve y le dices a mis hermanos que voy rumbo a Galilea, ¿cierto? Sí les dijo en una parte, pero aquí no lo dice, pues en otro evangelio. No, si ahí no dice. Pero como ahí dice ese mismo día, pues yo creo que Jesús sí subió al Padre y que pudo haber sido glorificado ese mismo día y en la noche fue que se le apareció a sus discípulos. Yo lo creo y le pongo el sentido y lo veo puntual aquí. Mi ¿sí? Paz, pero si le ponemos el sentido, o sea, lo que tú dices, si le ponemos el sentido y si miramos lo que nos enseñaron de acuerdo a que el día de los judíos empieza en la noche, primero es la noche, después es el día. Entonces, dice, si ya estaba de día y se le desapareció de noche, ya no sería del mismo día, ya seguiría del segundo día. No, más terrible. Porque Pues aquí por eso dice, es que yo leo y digo, bueno, mano, de acuerdo, porque ¿cómo es la vuelta? lo que pasa es que la noche para ellos son las 5 de la tarde, porque se está acabando el día. ¿Sí? La noche para nosotros es cuando se oscureció, para ellos necesita ser de noche, o sea, puede ser de día y estar clarito y ya es noche. O sea que si, según lo que me estás diciendo, en el día que bajaron a Jesús de la cruz, que fue el miércoles más o menos a las 5 de la tarde, por eso era el afán para sepultarlo, porque ya se oscurecía a las 5, ¿o cómo es? Sí, señor, se acababa el día, por eso decía que fue sacrificado entre las 2 tardes. Ajá, sí, eso ¿sí? lo tengo claro, pero no, ese Y por pedacito de eso, las 5,
de las 5 que empezaba a oscurecer nunca lo había visto así, o sea, no me lo han Tiene enseñado así. que, de hecho, el horario calendario judío, si el día comienza a las 6 de la tarde, el nuevo día, pues quiere decir que a ellos se les estaba acabando el día a esa hora que iban a bajar a Jesús. Sí, ¿Sí? se le estaba acabando el miércoles. Es decir que para ellos ya ese momentico es noche porque se acaba el día. ¿Sí? A no ser que cuando se oscurece ellos le llamen noche, pero sea al contrario el día, no como el de nosotros, sino al contrario. ¿Sí? Está oscuro y dicen las 6 del amanecer. No, tampoco, no. No, tampoco. Dijo, sí estaban bien borrachos, entonces. Entonces, mire, hagamos algo. Toca comparar las horas con el calendario judío. Recuerden Sí, que el claro. calendario judío es diferente al calendario gregoriano. El Paz, calendario de nosotros, dime. Paz, bueno, es que estaba leyendo y volviendo a leer. Pero digamos, ahí dice que, bueno, dice que en la madrugada, ¿sí? Dice Sí, que en la madrugada, es decir, temprano, fue María al sepulcro. Hemos sí, dicho, a la primera hora fue ella. Y vio un ángel que estaba ahí y dijo, ¿dónde está mi Señor? Y entonces cuando ella se puso a llorar, Jesús le dijo, ¿por qué lloras? Sí, le dijo, no me toques porque, bueno, dice que todavía no se hubiera santificado junto al Padre. Pero más adelante dice que el mismo día, pero dice en la noche, dice en sí, la noche. Fue el mismo día, pero fue en la noche. Ese sí, día no estaba Tomás ahí porque pues sí. él no creía todavía, ¿sí? Por eso por eso la incredulidad es un estorbo. Lo que pasa es que recuerden que Mateo, Marcos, Lucas, Juan son 4 testigos. Juan testifica de esta manera, pero si ustedes vean y leen la misma resurrección, cómo lo dice Mateo, cómo lo dice Marcos o cómo lo dice Lucas, porque mire que Ricardo acaba de poner un tema sobre la mesa muy bueno, porque cada uno se le fue revelando la resurrección de Jesús a diferentes horas, ¿sí? Entonces, en todos los 4 evangelios estamos de acuerdo que ellas fueron eh, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el día domingo en la madrugada. Para la madrugada, recordemos que el día empieza a las 6 de la tarde y termina nuevamente a las 6 de la tarde. ¿Listo? El Porque día de los días, 24 horas, ¿no? sí, los días son de 24 horas, pero en el calendario de ellos es de 6 a 6. ¿Sí? De 6 a 5:59. Es que no tengo aquí la diapositiva donde yo les enseñé el calendario. Voy a buscarla. Pero es importante entender que si analizamos ese calendario judío, los discípulos sí vieron a Jesús en diferentes horas y en diferentes días. Entonces, si razonamos aquí lo de Juan, ese mismo día, y cuando dice la noche, si la madrugada pudo haber sido la 1 de la mañana de nosotros, o o las 2 o las 3, no sabemos qué hora, pero siendo aún oscuro, y cuando dice la noche era cuando ya iba a terminar ese día, entonces pudo haber sido entre las 5 y las 6 de la tarde. Sí, en el caso del calendario de ellos. ¿Me hago entender? Más o menos. Más o menos, yo estoy confundida. No, es que me toca volverles a enseñar el calendario. Lo que pasa es que los judíos tienen el horario invertido, ¿sí? Diferente a nosotros. El día de ellos termina a las 6 de la tarde y No, empieza el otro día. Quiere decir que si a ellos se les Mi termina, Paz, dime, encontré que el calendario de ellos dice que empieza a la puesta del sol y termina el otro día a la puesta del sol. O sea, va compuesta a la puesta del sol hasta su otra puesta, dice ahí. sí, claro, o sea, empieza a las 6 de la tarde de nosotros, o sea, de cuando empieza a oscurecer, empieza el día
hasta el otro día cuando empieza otra, o sea, las mismas 24 horas, pero empieza a las 6 de la tarde de nosotros, el calendario judío. Y esto era para que se cumplieran las escrituras. Por eso, si nosotros evaluamos, dice ese mismo día en la noche, se les apareció antes de que empezara el otro día. ¿Sí? Ajá. Quiere Pero, decir que 5:59 puede ser. ¿Sí? Pero se les Pastora. apareció. Dime. Bueno, voy a entonces, tratar de leer los otros hermano, evangelios a ver si de pronto nos dan claridad ahí. Pues, No te escuché. ¿Quién más me habló? A Yo. Ricardo sí lo oí, pero no sé quién más estaba hablando. pero ese Este vozarrón mío Ricardo tapé al habla más otro. duro que yo y no me deja hablar. Ya pago, ya pago. No, mentiras. Pastores, que ahí encontré las dos imágenes en las que su merced explicó lo del calendario. Ahí las envié ahí en el grupo. ¡Ay, súper! Ya las compartimos entonces. Bueno, Uy, Dios mío, yo búsquelas. Ya, espere, que no sé cómo se hace aquí. Dijo, yo búsquelas por ninguna parte. Y ¿Dónde están? Bueno, voy a compartir otra pantalla. Perdón, Mao, voy a quitar un momentico la tuya. Ay, ¿dónde está el WhatsApp? Aquí. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, señora. Bueno, entonces mire las horas. Ojo, miremoslas aquí un momentico. La noche de ellos, mire las horas, el término de la noche y el término del día. ¿Sí? Entonces, los días normalmente son de 24 horas, no se nos olvide. O sea, eso es tanto para ellos como para nosotros sigue siendo los 24. Pero nosotros contamos de 1 a 24, de 1 a 2. Ellos cuentan de 6 a 6. O sea, la puesta del sol a la puesta del sol. Nosotros contamos desde la claridad hasta el anochecer diferente. Entonces quiere decir que el mismo día al anochecer se le pudo haber aparecido a las 7, a las 8, a las 10, mire el horario. ¿Sí lo Paz. alcanzan a ver? Sí, por eso. Es que realmente pues no hay claridad en la hora de la resurrección, porque si Jesús resucita el primer día de la semana, pero el primer día de la semana empieza en la noche a las 6 de la tarde digamos, de nosotros todavía el sábado hasta medianoche de sábado. Pues ¿Sí? tiene que cumplir 3 días exactos, Sí, 72 horas. Es decir, que si muere, ustedes me están poniendo a hablar este tema y este tema es buenísimo, pero es decir que si muere antes de empezar el otro día, porque acuerden que le partieron las piernas a los otros, porque ya se les estaba llegando el día de la fiesta de los panes sin levadura. No, y pues Entonces, tenía que ser así, o si no, no se cumplen las escrituras. Tenía que ser así. muy bien, entonces quiere decir que él murió antes de iniciar el otro día, ¿sí ve? No, sí, pero no me refiero a la muerte, eso lo tenemos claro. Me refiero al momento de la resurrección. Dice que Entonces a resucitó. partir de ahí cuente las 72 horas, porque tiene que ser Exacto, o sea, exacto. pongámoslo en el calendario en el calendario judío, sería para nosotros los 3 días se cumplirían el sábado a las 5:59 y empieza el domingo para ellos y puede ser la resurrección. Lo que pasa es que no hay claridad en la hora de la resurrección. No sabemos si resucitó de noche o a la madrugada de nosotros, pero ya, digamos, o sea, pongámoslo en vigilias, pastora. De 6 a 9, de 6 de la tarde a 9 de la noche la primera vigilia, de 9 a 12 la otra, de 12 a 3 la otra, y de 3 a 6 la otra. Son las 4 vigilias. No sabemos en cuál vigilia de esas haya resucitado el Señor, pero ya estaba en el domingo, que era el primer día de la semana. Ahora, en lo que dice Juan, en el versículo 17,
cuando se le aparece María, no sabemos la hora, pero parece que ya es que estaba amaneciendo, o sea, ya iba a salir el sol, ¿sí? Sí. Cuando se le aparece a María, pero no sabemos que ya casi pasaban 12 horas de su resurrección o no, porque no está la claridad en cuanto a eso. Pero si es en la madrugada y se les aparece otra vez de noche, pues nos queda la duda entre las 5 y 6 de la tarde que tú dices, porque es que no tenemos ni un solo testigo. Bueno, de tarea les dejo. Ahí, bueno, bueno, tarea. Sí, de tarea les dejo leer los 4 evangelios en la resurrección. Una vez les dejé esa tarea. Analicen muy bien las diferencias que ve cada testigo, porque es que cada uno de los testigos lo cuenta en diferentes horas, ¿sí? Porque si se le aparece a Pedro y están pescando, se les aparece en el camino de Maús y era oscuro y le dicen quédese con nosotros, se aparece a la madrugada con las muchachas, pero después les cae cuando estaban pescando y él mismo resulta asando un pescadito. No, ese tema sí te los voy a enseñar, pero me toca con los 4 evangelios. ¿Listo? Porque sí vamos a ver a Jesús manifestado. Bueno, estaba mirando el otro evangelio como más claro, es Lucas. Lucas y Juan son como los más claros. Sí, los otros pues hablan muy así como muy por encima, pero en Lucas donde habla por cuando iban por el camino en Maús, y dice que fue el mismo día, dice, y el mismo día, mientras que iba sí, fue ese mismo día entonces también. Lo que pasa es que el día es de 24 horas, o sea, nosotros razonamos que el día de nosotros termina cuando se oscurece, pero es que para ellos todavía, bueno, para ellos a las 6 de la tarde comienza otro día, ¿sí? Lo que hay es que manejar esa diapositiva que nos envió Angélica, la va a compartir también Amado. Lo que pasa es que el calendario judío es diferente, ¿sí? Y igual Jesús tenía que, a partir de resurrección, ese día es de 24 horas, ¿sí? Y él duró 40 días, y esos 40 días era de 24 horas. Y pues si dice que a Tomás se le apareció a los 8 días, pues no podemos dudar que ese día sí pudo haber sido, o ese día y a los 8 días y a Tomás a los 15, no dice ahí. Es una deducción que hicimos nosotros, sí, porque nos han enseñado que Jesús fue glorificado y que a los 8 días fue que bajó, pero resulta que ahí dice también que el mismo día. Entonces, es bonito nosotros mismos analizarlo, ¿listo? O realmente ese Tomás sí estaba parranda. Estaba tomado, dijo. Bueno, volvamos a las diapositivas que tenía Mao para poder desarrollar la parte del nacimiento de Tomás, porque pues, Tomás, bueno, sí, el estorbo era la incredulidad, ¿no? Para Tomás, pero Jesús se le presenta y se le revela y entonces pudo haber nacido Tomás ahí. Esa es la respuesta para Ricardo en cuanto a Tomás, porque pues no reporta otra escena. Uno puede nacer de nuevo tan pronto el Señor es revelado para nosotros, como cuando ustedes hicieron esa representación de recibir a su hermano mayor, de escribirle, de hablar con él a través de esa carta, pues para ustedes fue revelado, ¿sí? Entonces yo creo que para Tomás en ese momento que le dice Señor, mi Dios, sí, y ahí le dice Jesús, porque me viste, cree, está bienaventurados los que no vieron ni creyeron, ¿sí? Y no solo le dice, no te digo que seas incrédulo, sino que seas creyente, ¿sí? Porque ahí mismo dice, ¿no? No sé si me hago entender. Bueno, pasemos del estorbo de la incredulidad a otro estorbo. Aquí hay otro estorbo interesante. Gracias, Ricardo, por esa pregunta. Nos puso a leer Biblia. Como siempre, todo polémico, todo estudioso.
todo, pastor. Tienes la siguiente diapositiva, dijo, bueno, este estorbo, no orar conforme a la palabra. Si nosotros no oramos conforme a ciencia, podemos estar haciendo vanas repeticiones y fallando, y ahí es donde no se recibe porque pidió mal. Entonces, uno de los estorbos que impide que una persona reciba es porque no está orando también conforme a las escrituras, conforme a lo que cree, conforme a una promesa. Porque siempre que oramos por una sanidad nos acordamos de la llaga de Jesús, porque está en la palabra, ¿sí? Y si usted para orar lo confirma y lo afirma con un texto que usted ya sabe, o que para usted es rema, revelación, pues entonces mucho mejor. ¿Listo? ¿Quién quiere leer? Es que se me quedaron las gafas. No todo. De a ¿Qué uno. leemos? Yo, ¿Qué leemos? ¿Qué leemos? La ¿Lo que dice ahí? diapositiva. Sí, señor. Ah, el que aparta su oído para no oír la ley de su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Ninguna Sí. palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes, a los oyentes, digo. A los oyentes. Efesios 4:29. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:43-44. Bueno, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí me está dando unos textos y me está llevando a que yo los reflexione en cuanto a si estoy orando conforme a la palabra, ¿sí? Dice que la oración es abominable por no oír la ley, por no estar atentos a la ley, a la palabra, ¿sí? Dice también que la palabra, o por lo menos toda persona, tiene en su boca una palabra corrompida. No está teniendo la palabra del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero si no se está orando conforme a ciencia, puede convertirse en una oración mala, en una oración que no oye Dios, o que la oye pero no la responde, ¿sí? Digo que aquí me está diciendo qué es lo que debo hacer, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces yo tengo que examinarme las palabras y la forma de orar para que mi oración sea conforme a ciencia, ¿sí? Más y más como lo están los salmos. paz. Dime. Pues, pero ahí también, o sea, conforme a la oración, porque es que muchas personas pueden orar conforme a la palabra, pero no están orando. Recitar la palabra, pero no orar. Exacto, recitarla, pero no orar, recordársela a Dios. Señor, Sí. tu palabra dice que los hombres seamos librados de malos y perversos hombres, que tú, Señor, afirmas y nos guardas del mal, que tú nos encamines nuestros corazones, que tu palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, pero realmente no está orando, está recordándole la palabra. Yo Sí, me imagino pero a Dios allá en el cielo diciendo, sí, Señor, sí dice eso, pero ¿qué quiere? No sé, es que por eso hay que analizarnos nosotros. No es repetirle la palabra, pero sí es orar conforme a la palabra. ¿Qué es orar? Señor, Un poco frente a lo que estoy hablando, también, entonces no es pedir que se cumpla esa palabra como oración, es pedir que se cumpla eso que ya está establecido en la palabra, ¿no? También. sí, Señor. Como cuando tú dices,
que sea sano por medio de la llaga de Jesús, ¿sí? Porque Jesús se hizo una sola llaga. O danos el pan nuestro de cada día, porque Jesús hizo pobre para que fuésemos ricos. Yo lo creo, Señor. O yo sé que Jehová es mi pastor y se acuerda del Salmo 23, pero no necesita recitarlo. Sí, porque es que una cosa es recitar la palabra y otra cosa es orar conforme a ciencia. Que usted pida en base a una promesa o un versículo base que le sustenta su oración. ¿Me hice entender? Sí, Sí, pasa. señor. Por ejemplo, digamos, si uno se ponía a revisar también algunos temas, porque uno puede decir, no, yo voy a orar conforme a la palabra, según Éxodo 21-24, donde dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Sí. Quizás mucha gente puede decir, no, Señor, pues me robaron, entonces que a ese man también lo roben, o que devuélvele el balde. Sí, eso suele pasar a veces mucho, y quizás mucha gente puede decir, no, pero si está en la palabra. Sí, pero Muy entonces bien. esto es bajo la ley, y ya no vivimos bajo la ley. Muy bien, Mao. Eso me agrada que esté apoyando aquí. Porque la gente sí se argumentaba de la ley para pedir, ¿sí? Y por eso llegaba a justificar su maldad sí, como justificar su error con la misma ley, ¿sí? Pero, si nosotros nos basamos, no nos vamos a poner a hacer oraciones contrarias, pero sí existen los salmos que tienen un cierto estilo de oraciones que alteran, ¿sí? Una oración eficaz, no son una oración eficaz, porque precisamente no solo está diciendo vuelve el baldón, sino también le está diciendo que quede su esposa viuda, sus hijos huérfanos y que se seque su granero y bueno, y es como una serie de maldiciones. Entonces, obvio que sí hay oraciones contrarias que las hacen con maldiciones, ¿sí? Entonces Paz, aquí hay que dime. pero quien ore de esa forma tiene un gravísimo problema, que no conoce a Jesús. Porque si conociese a Jesús, pues estaría pidiendo conforme a lo que Jesús nos enseñó y lo que nos dejó como ética. Sí, Pienso yo. señor. Sí, pastora, yo también estoy de acuerdo con eso porque, pues sí, efectivamente, antiguamente se basaban en la ley, pero pues para nosotros la base del conocimiento y el ejemplo dado es el Señor Jesús. Entonces, pues nosotros tenemos es que vivir lo que Él hizo y él como en cierto modo contradijo lo que decía la ley por decirlo de una manera que no fue así. Pero Él decía, bueno, Sí. si a la mujer adúltera tocaba apedrearla, pues yo les digo que no. ¿Cierto? Mire, ahí es que Sí, perdonar, señor. ¿sí? Entonces es como Muy, basarse en el ejemplo de nosotros tenemos es que ser la imagen del Señor Jesús, ¿cierto? amén, muy bien, Angélica, está súper pila, oye. No te lo reveló carne ni sangre. Y bueno, Ricardo también está muy filudo hoy. Pero, ¿a qué voy yo? Que nosotros lo que necesitamos es revisarnos, que nuestras oraciones siempre se deben hacer conforme las haría el hombre Jesús. ¿Por qué? Porque yo tengo a Jesús en mi corazón. Un día Jesús iba rumbo a Jerusalén, iba mirando hacia Jerusalén y los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Sí han oído esa cita? ¿Sí sabían de esa cita? Sí, señor. Pero yo no sé dónde está, pero sí se las estoy contando. Está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí en la Biblia, hermano. Está, creo que es en Juan, que está en Juan, me parece, en Juan, a buscamos. Sí, y ahí Jesús les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, ¿sí? Sino a salvarlas, así dice el texto.
Sabes que les estoy recitando la Biblia que tengo escrita en mi corazón, pero no tengo la cita bíblica. El versículo. Mi paz, ¿puedo preguntar algo? Pregunta, linda. Bueno, una oración contraria, nosotros ya conociendo de Dios que se hace, por decir algo, me debo una plata, bastante, cierto dinero, y yo puedo pedir que esa persona no me la cobre, que esa señora, bueno, la pase por alto, así, o estoy constantemente en oración para que la persona no se venga a atacarme tanto. ¿Eso es una oración contraria? No, no, es la solución que tú presentas, porque acuérdese que en la oración uno de los pasos es presentar una oración, una solución, ¿no? Y la solución que tú presentas ante que no puedes pagar y no quieres seguir endeudada y pues está en riesgo tu salvación, pues tú sí puedes orar así: Señor, por favor, que la persona tú la bendigas y me perdone la deuda. Salva a esa persona. Y no es que está orando, Señor, ayúdame a robar, no. Pero sí puede estar pidiendo misericordia. Acuérdese de la parábola de los dos deudores, que uno de ellos pues le debía mucho y ve y le ruega y le dice no tengo con qué pagar, y el Señor le perdonó la deuda, ¿sí? Entonces, pues es la solución que tú das. Ahí es donde yo voy, que las oraciones todas pueden tener diferentes soluciones, sino que cuando no se ora conforme a la palabra, o si se recita la palabra, o si se usa palabras de maldición, o conforme a la ley, entonces se puede estar haciendo una oración contraria, ¿sí? O una oración de maldición, ¿sí? Que eso era lo que nos explicaba Mauro, vuelve el baldón. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que cuidar, y no es recitar tampoco la Biblia, pero si usted tiene una firmeza con un versículo y usted, Señor, yo recibo mi provisión, recibo el pan nuestro, porque sé que así Jesús ya lo ganó para mí, y en tu cabeza está el versículo, pues no sé, hay personas que lo recitan, es verdad, y no pecan, pero tiene que concretarlo con la oración, o sea, con la petición. ¿Listo? Porque si recita y no Gracias. pide, pues no hizo nada. Pastora Luz, una pregunta. ¿Me podrías, por Sí. favor, aclarar un poquito acerca pues de Lucas 9, 54 y 55, donde dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, lo que les dice Jesús a los discípulos cuando les ¡Ay, pide? lo encontraste! ¿Qué versículo es? Lucas 9, 50, versículos 54 y 55. Bueno, cuando dice vosotros no sabéis de qué espíritu soy, quiere decir es que una persona que no ha nacido de nuevo es el que hace oraciones contrarias. Y las personas que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo y no nos atreveríamos a hacer oraciones así. Entonces, por eso dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, no hay espíritu en cuanto al amor, la misericordia, la compasión, la salvación. Las demás personas piden por egoísmo, hacen oraciones pues arrogantes o de maldición por su corazón, ¿sí? Paz, Entonces, por eso les dice espíritu, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y si analizan, está con minúscula y tiene que ver con la persona, que la persona no tenga amor. paz. Dime, Pero mira que en el Antiguo Testamento hay un ejemplo ¿tiene clarísimo. diapositivas? ¿Una Señora, qué? en No, el que Antiguo en el Antiguo Testamento hay un ejemplo claro de como si ese amor existiera en el corazón de Abraham. Cuando vinieron, cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, él oró y le decía al Señor, bueno, ya entré en esto, entonces, y si encontraras 50 justos, ¿destruirías también al impío con el justo? Y el Señor le dijo, bueno, no los destruiré si encuentro 50. Y llegó hasta 10, ¿sí? Pero mira que a Abraham, a pesar de que no podía haber nacido de nuevo, no se podía, pero es él que era también amigo de tenía, Dios. Oye, es ¿cómo? que Abraham fue amigo de Dios. Y Sí, pues pero el como, hecho de ser amigo no lo hacía hijo, Paz, pero porque, sí conocía mucho cómo era Dios.
Y es No, que sí, sí, sí. cuando uno es hijo, uno ya conoce No, gran por eso. parte del amor de Dios. Sí, sí, Entonces sí, yo por creo, eso. Es que hasta que una persona no nace de nuevo es que no es derramado el amor de Dios en el corazón. Por eso hay sí, muchas señor. oraciones contrarias y pasan unas cosas. Pero me llama la atención este muchacho Abraham, cómo intercedió por amor a esas personas, porque le decía, no los vaya a destruir. ¿Qué tal haya 10 buena gente allá ahí y usted los destruya con los mala gente? Tenía Pero entonces, espíritu de compasión. sí, tenía, por eso, por algo hallaría de gracia delante de Dios, ¿no? Sí, señor. Pero Pero muy buena deducción, hermano Ricardo, recordarnos a Abraham, porque él en su inmensa compasión no rogó para que fuera destruido, sino que él pensó en los justos, ¿sí? Así mismo cuando Jesús le dice allá a sus discípulos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, les está hablando primero de la dureza al corazón, del egoísmo, de todas esas cosas que pueden tener las personas que piensan en destruir toda una nación sin entender que Dios no quiere que las personas se pierdan. Entonces ahí es donde Jesús dice, ustedes no saben, ustedes no me conocen, a ustedes no les ha sido revelado, o a ustedes les falta amor, ¿sí? Todo esto pudo haber significado ustedes no saben de qué espíritu son, ¿sí ve? No sé si me hice entender con Danielita y con todos. Sí, señora. Bueno, no, siguiente pues diapositiva. de hecho ellos tampoco habían nacido de nuevo en ese momento, pero, Sí, es que la compasión la pueden tener las personas no nacidas también, sí, eso veo. por O el sea, don del a Padre. eso es que voy, a eso es que voy. Porque pues si la tuvo Abraham, si la tuvo inclusive Job, si la tuvo Moisés, Pero ustedes saben por qué pueden desarrollar esta misericordia las personas no nacidas de nuevo. ¿Ustedes saben de dónde viene esa misericordia? por el conocer a Dios. Uno, por el conocer a Dios, y dos, por un don del Padre. Ujú. Porque es que uno de los dones del Padre es la Es el misericordia. y el servicio. Sí, señor. O sea, en Romanos 12 dice que el que tiene misericordia, que actúe en misericordia, en compasión. Entonces, todos pudimos desde niños haber sido misericordiosos, o unos pocos porque tuvieron fue el don del Padre en cuanto a la misericordia, ¿sí? O la compasión. Pero mucha gente hace obras sociales y no son nacidos de nuevo, pero hacen cantidad de obras que deberíamos hacer los hijos de Dios, ¿sí ve? Y es porque tienen el don del Padre, de presidir, de ayudar a la gente, de servir, de esa compasión. Pastora Y Luz, pues una persona ese amor al prójimo, ¿no? Ese amor propio y ese amor al prójimo también lo pueden desarrollar hasta los no nacidos de nuevo. Es que me estoy metiendo en hartos temas y no estoy afirmando el otro. Es que inclusive también hay otro ejemplo y por lo cual Dios envió a buscar a Pedro, que fue Cornelio, porque él también Sí, tenía ciertas cualidades, pero no era nacido de nuevo y muy bien. por eso eran, o sea que esas personas que hacen ese tipo de obras y todas esas cosas, y claro que Dios no hace excepción de personas y para él todas las personas son importantes y son primordiales para salvación, pero esas personas que, por ejemplo, se dedican en las fundaciones a dar de comer, pero no son nacidas de nuevo, yo creo que Dios también tiene una gran misericordia hacia ellos y envía su palabra, ¿cierto, Paso? O sea, Sí, o sí, como, señor. o ahí es donde nosotros como, bueno, voy a contarte algo. Estoy como, imagínate que yo anoche estuve en Chía, aunque a mí no me pidieron ir, pero es un familiar de mi esposa y es un señor Sí. que en el nombre de Jesús yo oré para que Dios lo sanara. Yo, la verdad, lo vi anoche muy malito,
pero yo fui y le compartí acerca de la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de que fueran borrados sus pecados, bueno, en fin, todo más o menos los pasos que él tiene que dar para ser salvo. Sí. Pero yo decía, bueno, Señor, yo voy aquí por amor a esta persona, pero ninguna de esa familia me pidió que fuera yo, o sea, yo voy de sapo. Pero yo es que quería Dios ir. necesita sapos y burros, hermano. Eso no hay problema. Ah, bueno, listo. Gracias, pastora. Entonces, soy un sapo de los buenos. Y no solo eso, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ajá. Entonces, pues también puede ser un buey. Ah, bueno. No creo. Entonces, ¿a qué voy? A veces hay cosas que no hacemos porque nos pidan, sino porque somos más que inútiles. Recuerden que el inútil hace lo que le pide, ¿sí? En cambio, si uno quiere ser más que el inútil, puede que haga cosas por iniciativa y también cosas porque es guiado o llevado por el Espíritu Santo, ¿sí? También Pues podemos evaluarnos si las cosas las hacemos, ¿verdad? Porque nos queremos meter a ayudarle a Dios. Pastora. Exactamente, exacto, Dime. exacto. Es que el Señor nos ha llamado a ser diligentes. Y al ser diligentes, nosotros no tenemos que esperar que nos manden, que nos digan. Además, si nosotros tenemos la palabra, tenemos esa llave para abrir, entonces no tenemos que esperar que nos digan, abra, ¿cierto? Es saber que el Señor nos ha enviado para eso. ¿Sí? Por ejemplo, recordando el versículo que nos dijo Danielita, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso quiere decir que las personas tenían como ese sentido de venganza, ¿sí? Como un espíritu vengativo. Eran vengativos. Entonces, que descienda fuego del cielo y consuma a todos esos pecadores. En cambio, en Jesús no había ese sentir, ese espíritu. Cuando dice espíritu, habla más del sentir, ¿sí? De la clase de persona o del carácter de la persona. Cuando la persona es soberbia, egoísta, altiva, pues obvio que es una persona que no ha nacido y desarrolla su oración con envidia o con arrogancia o de acuerdo a lo que le pida su corazón. Y por eso los discípulos dijeron que descienda fuego del cielo y los consuma. Entonces Jesús cuando los exhorta, les reprende ese sentido de venganza o esa dureza, ¿sí? Porque nos puede pasar a varios, ¿no? Y uno tiene que examinarse que eso no es un sentir de un hijo de Dios. ¿Listo? Eso en el caso. Pregunta técnica, o sea que ese caso que tú estás diciendo ahí se puede presentar en un nacido nuevo. Sí, señor. Puede llegarse a presentar que una persona nacida de nuevo, inmaduro, pequeño, joven o niño, o bueno, lo digo por mí. Yo creo que yo nací de nuevo ya hace muchos años, pero una prueba terrible en mi hogar me traicionó una persona. Bueno, me traicionaron 3 personas que yo quería mucho. Y yo sentía mucho enojo hacia esas personas. De verdad quería que cayera fuego al cielo y los consumiera. Pero yo ya era nacida de nuevo. ¿Sí me hago entender? Pero yo sentía enojo y ese enojo me hacía pensar en que ellos deberían ser castigados porque me hicieron ese daño a mí. ¿Sí? Pero descubrí que era nacida de nuevo porque no podía orar en contra. O sea, solo lo sentía, como que me llegaba el pensamiento. ¿Sí? ¿Aló? Ok. Pastora, el texto que usted decía sobre el fuego está en Lucas 9:54, que dice así, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
Gracias, mi hermano Amén. Francisco. Dios te bendiga. Qué importante tener clara la cita bíblica. ¿Listo? Bueno, tratemos de, Pastora, buenas noches. tratemos de concretar este tema Una para, pregunta. dime, Digamos que en el caso de los solteros, ¿cómo sería el requisito de esta diapositiva? Esta diapositiva también gracias, aplica a la hijo. inversa, es decir, Sí, gracias por preguntar esto, eso me agrada, porque es que aquí uno de los estorbos dice que es no estar en paz, o bueno, pues para que las oraciones no tengan estorbo hay que estar en paz con la esposa. Pero en el caso de los hijos y los solteros o los viudos o las suegras, es tener una sana convivencia, buscar la paz y la santidad. Entonces, en toda convivencia puede haber desacuerdos, puede haber malos entendidos, puede haber ofensas. Entonces, ¿qué es lo que debemos evaluarnos? Y gracias, Brandon, porque es justo que Brandon pregunte, porque él es soltero. Y pues cuando una persona es soltera, bueno, ese versículo no es para mí. Entonces yo no puedo tener un estorbo de esto. Pero si él está peleando con la mamá, con el papá, ¿puede orar bien? ¿Usted qué dice, Brandon, cuando le ha pasado? ¿Cierto que no se puede orar tan bien? sí, la verdad sí me surgió esa pregunta porque yo sí lo mencioné así porque eso no es, digamos que qué paz, no, pues no solamente incluye a la esposa y al esposo, sino es estar en paz con todos. Y hay Sí, veces que señor. sí, en ocasiones me pasó que yo hasta me desvelaba, en una ocasión me pasó que peleé con un hermano de la congregación, por Sí, cuestiones, tuvimos unas diferencias, pues entonces, y resultó que una noche no pude dormir. claro, eso es súper incómodo. Por eso es que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ¿Sí? preciso yo, ponle cuidado que yo escuché unas garzas que pasaban como a las 2, iban a ser las 3 de la mañana, escuché unas garzas que pasaban, me desperté y como cerca donde vivo cerca de un lote, entonces Sí. entran zancudos, escuché los zancudos, yo dije, ay Dios mío, Su me merced tocó, no estaba contando ovejitas, sino zancudos y garzas sí, y todo. me puse a orar y ya como que ya me tranquilicé, me tocó reconocer que Eran sí estaba chulos. cargado contra esa persona. Eran chulos, dice Ricardo. Ay, Dios de Ricardo, me hace reír mucho. Lo Y que si yo me tiene doy. novia, y si tiene novia y está peleando con la novia, ¿no entra ahí? Sí, señor, gracias, Mao, muy bien. Cuando hay una relación de compromiso, está el noviazgo, pues también se cuenta en una relación que se alteran los sentimientos, porque cuando uno tiene, pues obvio, esposa, esposo, hay una ligadura porque son uno. Novios no son uno, pero sí están involucrados los sentimientos. Entonces sí entra ahí que llegar a estar comprometidos para casarse y hubo una discusión, pues se alteró todo, se alteró la oración, no puede orar, no siente paz. ¿Qué tiene que hacer primero? Perdonar a la persona, ¿sí? Desahogarse o llorar por sí mismo, pedir perdón, porque eso tiene estorbos. Las personas, por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Porque cualquier enojo, cualquier disgusto en el hogar, yo aquí lo generalizo, no solo los esposos, y pues me atrevo a darle más amplitud a este versículo, porque no solo es que el esposo con la esposa, sino también la esposa con el esposo o las mamás con los hijos, porque por eso dice, hijos no desesperéis, padres no desesperéis a vuestros hijos. Entonces, si hay cantaletas, si hay canzoneadera en la casa, pues obvio que eso perturba. ¿Quién quiere ser cristiano así? Nadie, ¿cierto? Paz, pero Dime. en una de las partes que dice que si Jesús lo dijo, si traes tu ofenda al altar y llegas y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja y tu ofenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano antes de que, bueno, no recuerdo bien no, la Ese sería parafrasía más o menos. el otro estorbo. Aquí está. Cámbialo, Mao, please. Ah, Por favor. Aquí está ese estorbo. Se llama la falta de perdón. ¿Sí? Ese otro, bueno, la deuda. La deuda, ahí está. ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue?
Bueno, dejémoslo aquí. Bueno, pero eso no implica, digamos que, digamos, en el caso de que sea novia, novio, papá, mamá, esposa, ellos no entrarían en eso, sino eso ya es como con otros terceros, como con personas diferentes de la familia. Claro, ya son terceros. Los primeros son el núcleo familiar, ¿sí? O O sea que, terceros o segundos. o sea que Pero hay todas, que hacer esa cierta diferencia, pero de todas maneras, tanto el uno como el otro requiere un paz y salvo inmediato, o sea, un sí, perdón señor. inmediato, una Sí, reconciliación inmediata. sí, señor, porque si no, no va a recibir nada en cuanto a peticiones que tenga, porque dice que las oraciones tendrían estorbo. Y como es esta clase que queremos concretar se llama los estorbos de la oración, porque pues venimos hablando de la oración y las clases de oración, los sinónimos de la oración, ¿sí? Porque es la base de nosotros como creyentes y día a día crecemos. Entonces ya hablar de los estorbos, pues ya lo presentamos al tipo de personas maduras que ya llevan años en el cristianismo, piden y no reciben, es porque tiene que haber algún estorbo, ¿sí? Yo he oído de gente que dice, no, pero yo no pido más porque Dios no me oye, o yo pido y nada. Entonces hay que examinarse, la culpa no es de Dios, es de los estorbos que puede tener la persona. Primer estorbo fue la incredulidad, lo acabamos de mirar. Segundo estorbo es no estar en paz. Si no hay paz, pues obvio es un estorbo, sea con la esposa o la mamá, el papá, la convivencia, no estar en paz y con todo tipo de personas. Cualquier discusión altera el ambiente. Toca ¿Eso primero incluye relucir. eso incluye la suegra? También, hermano. Ah, Dios. Total. Entonces aquí, pues la duda o la falta de fe es otro estorbo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, entonces uno muchas veces no sabe orar como conviene porque no tiene sabiduría. Hay que pedir sabiduría. Pero cuando usted pida sabiduría, no dude, ¿sí? Y entonces dice que si duda, no va a recibir. El que duda es semejante a la onda del mar. Entonces, esto muestra que las personitas, todos nosotros podemos llegar a sufrir algún momento de duda. ¿Será que sí? ¿Será que sí pasa? Ahorita estábamos orando por las gallinitas, pero ¿será que sí sana las gallinas? Pero si la llaga de Jesús era para los humanos, ¿será que sí sirve para las gallinas? Vas, pues imagínate Dime, que yo aquí en el patio de mi casa yo tengo peces. sí, Y sí, y resulta que uno de esos pececitos yo lo vi como contaminado, como con una escama, como con, no sé, como, y yo sé que hay unos que se llaman, son piojos de los peces, pero entonces le había dado mucho, pero para cogerlo es muy difícil, entonces yo oré y yo lo puse en manos de Dios y hoy lo revisé y no le queda así, eran como 10, como no, como unas 5 escamas de esas y ya no le queda sino una sola. Yo, gracias Señor, porque pues Dios gloria a fue el que Dios. hizo, Dios fue el que lo hizo. O sea que, hermana Sol, las gallinitas se salvaron. Amén, amén. Eso lo vamos a creer. ¿Listo? Entonces, el estorbo de la duda o la falta de fe, hermanos. Si no tengo fe, Amén, así es. si no hay fe, no ore. Si usted no tiene fe, no se ponga a pedir, ¿sí? Porque lo que no proviene de fe es pecado. Entonces muchas personas repiten y repiten las oraciones y es como si no tuviesen fe. Obvio que hay que orar hasta que usted tenga paz, porque a veces las personas no concretan con una sola petición, ¿sí? Pero hay que evaluarnos. La duda o la falta de fe es un estorbo. Entonces yo no debo andar así. ¿Listo? Que no nos falte la fe, que no andemos dudando porque eso es un estorbo. Paz, Siguiente, dime. pregunta del día. ¿Por qué? O sea, si nos han enseñado que nosotros debemos orar hasta sentir paz, ¿sí?
Bueno, yo lo he logrado. Yo, de hecho, la oración que hice por esta casa, yo la hice una sola vez. Y de Sí, ahí yo le doy gracias a Dios porque Dios puso en mi corazón el decir gracias. De ahí en adelante yo oraba y le decía al Señor, ay Señor, y gracias por la casa. Yo no le volví a pedir la casa. Yo le decía, gracias por la casa. Cuando yo le decía a mi esposa que Dios nos iba a dar casa y mi esposa me decía, sí, claro, cómo no, siga creyendo. Pues yo seguía creyendo, pues ella oraba también a su forma, ¿no? Yo, una, una excelente profeta. exacto, yo le decía así, ella me decía, siga creyendo y yo seguí creyendo. Pero en ciertas cosas que se piden, o sea, no logro coger bien la idea hasta qué momento siento como la paz que se necesita. Yo, de hecho, el sábado que me pasó algo con la camioneta, yo me quedé varado, estaba con mi hijo y con mi esposa, y de pronto ellos se tuvieron que ir y yo me quedé solo en la camioneta. Lloré y yo dije, Padre, en el Sí. nombre de Jesús, yo te pido que tú, yo no sé qué tenga la camioneta, pero tú sí sabes, arréglamela, por favor. Yo sentí en mi corazón el que él me dijo, espere a Alba. Alba es mi esposa. Y yo llegué y Sí. prendí la camioneta y como la camioneta me prendió, yo dije, le tocó irse a pata. Y fui a arrancar y la camioneta se me volvió a apagar. Ay, Entonces, Señor, aquí le entonces, sale el otro estorbo, aquí sale ese que acabo de espera, cometer. exacto. Y entonces, espérate. Y entonces, cuando, como a los 5 minutos, yo volví, yo le pedí perdón, dije, perdóname si de pronto no obedecí lo que tú me dijiste. Anulé la No, oración. anulé, exacto, eso dije yo, anulé la oración, voy a volverlo a pedir. Y volví y pedí, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú arregles esta camioneta y voy a esperar a Alba. Y llegó mi hijo y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, pues prendió, pero creo que cometí un error y voy a esperar a que llegue mi esposa y cuando llegue mi esposa, prendemos y nos vamos. Mi esposa llegó como a los 10 minutos y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, pues nos vamos, voy a prender la camioneta porque el Señor me dice que te espere. Pero así, ya con la seguridad de que te... Y la prendí, prendió y llegamos a la casa. ¿Sí? No Ay, se volvió gloria a a Dios. apagar ni nada. ¿Sí? Pero entonces, Sí. ¿qué me pasó a mí? A mí me dio, yo lloré porque yo le dije al Señor, perdóname. Perdóname porque no escuché, porque no puse atención, porque tú me lo dijiste, pero no No atendí a tuvo lo que tú me oídos para dijiste oír. exactamente. Entonces, a eso es mi pregunta, Paz. ¿Hasta dónde yo debo sentir esa paz? ¿Cómo es? ¿Cómo es el asunto? ¿O eso es Bueno, algo indescriptible? ¿O es algo que Dios coloca en ese momento en el corazón? ¿O cómo es? ¿Cómo es para poder sentir y tener la tranquilidad de decir, Dios ya me escuchó esta oración y la va a responder? Porque si no tengo paz es porque aún ya la escuchó, pero no hay respuesta aún. ¿O cómo es? No entiendo ese pedazo. bueno, lo que pasa es que la duda, la incredulidad y todos los estorbos anteriores que hemos hablado surgen primeramente de las personas, no es de Dios, y no es demonios, es cosas de uno, de los sentimientos de uno, ¿sí? Entonces, eh, para que haya, en el caso suyo, lo que le pasó con la camioneta, se cumplió lo que dice aquí, más al humilde atiende. Su merced tuvo humildad para reconocer, ¿sí? Y no se puso a quejarse, ay, pero sí ve tanto que le pido y mire, y no me ayuda, y qué pasó, y no. Usted fue humilde y reconoció, entonces recibió, o sea que no fue orgulloso. Pero una persona que sea orgullosa no va a recibir. Obvio que las personas, si tienen alguno de estos estorbos, pues tienen que seguir orando hasta que se le otorgue la respuesta por sentir paz. Porque es que el tener estorbo por las peleas, pues voy a alterar mis sentimientos, el estar dudando, eso hace parte también de mi razonamiento y mis sentimientos, el estar, ¿cuál otro fue que miramos aquí? La duda, la falta de fe, se me escapa alguno. Bueno, los que vimos hacen Perdón. parte de nuestro sentido, ¿sí?
Entonces, yo debo buscar orar hasta que mis sentidos y todo mi espíritu, alma y cuerpo esté convencido de que Dios lo va a hacer. Porque es que la paz se otorga a medida que usted descubre de qué tamaño es su Dios, ¿sí? No decirle a un Dios tan grande problema que tiene, ¿sí? Y pedirle algo tan grande si se imagina que su Dios no puede. Entonces, si Dios es supremamente grande, el problema va a ser supremamente mínimo para poderse resolver pronto y eso hace que haya paz. Entonces, para José, que estuvo en una pelea, Josué, para él era un milagro chiquitico de tener la luna, el sol y las estrellas. Para él eso fue mínimo, ¿sí? Y tuvo paz de acuerdo al conocimiento de que tenía él de Dios. Entonces, ¿por qué la viuda insistía? Porque es que la viuda no conocía o conocía a este juez y sabía que era un juez injusto. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo puedo tener paz de acuerdo al conocimiento que tengo de Dios. O sea, no, yo ya le pedí a Dios que me haga favor y me sane y yo ya le pedí, yo creo que Él lo hace y tengo tranquilidad, me acuesto a dormir porque yo sé que Él lo va a hacer, ¿sí? Entonces yo pienso que la paz rige mucho a partir del conocimiento, qué convicción tengo de quién es Dios, a quién le estoy pidiendo y la clase de solución que yo esté pidiendo. Porque es que yo he fallado con una cantidad de soluciones y resulta que eso no era y resultaba pidiendo otra cosa y por eso no tenía paz. El estar cambiando la oración cada rato, el estar teniendo estos estorbos, eso no tiene, una persona así, obvio que no tiene paz, obvio que no ha recibido. Porque una persona pide, recibe. Dime. Pastora, tengo una pregunta. Dime. Es que leyendo en las oraciones de Agur, dice que esa oración no es buena. En Proverbios dice que como las escrituras, pero hay oraciones que no se pueden tampoco hacer igual, como las oraciones de mamita, Agur. eso estuvimos hablando, que no debe orar conforme a la ley porque se convierte en maldiciones. Sí. Su merced no tenía el audio en ese momento de pronto. Y que hay oraciones mal hechas, como cuando le estaban diciendo calvo a Eliseo, y él oró y él pidió que esos osos allá se comieran esos chinos. ¿Osos o leones? Me acuerdo. Y se los comieron. Osos. Eso, entonces ahí es donde yo veo que fue una oración mal hecha. Y ahí Eliseo hizo el oso. Sí, y se basó quizás a su fe y a su poder con Dios. La oración que dice, no me des riqueza ni tampoco me des pobreza, sino tenme todo lo necesario. Entonces es una oración mal, ¿cierto? Mala Sí, que tiene ahí Agur. De pronto ¿cierto? es una oración más de prevención, de humildad, porque conoce su corazón. O sea, usted también le puede decir, Señor, si usted sabe que yo voy a ser mal administrador, pues, o me voy a perder de tantos millones que me va a dar, pues no me los dé. Ayúdeme a vivir contento con lo que tengo. O sea, recuerden que la Biblia, los textos, hay que leerlos completos, adelante y atrás, para poderle poner el sentido, ¿sí? Entonces, obvio que en la Biblia hay sí, y dice, o sea, que le sacie y te niegue y diga que quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Sí, señora. Fue una oración preventiva porque él conocía su corazón. Sí. Pastora. O sea, oraba con el corazón que él tenía. Otro estorbo, pienso, puede ser el que una persona le ore a Dios. ¿Cambiamos la diapositiva? ¿Señora? ¿El qué? El que una persona ore y diga, o sea, esté orando, tenga una petición en su corazón, una necesidad,
pero esa persona no, pero es que yo hice tantas cosas malas, yo no sé qué es, que dice que, o sea, como ahí falta, esa oración por falta de perdón a sí mismo tiene también consecuencia. Sí, señor. Recordemos que el que fue el ciego Bartimeo, él pensaba que Dios no oye a los pecadores. ¿Sí se acuerdan? O sea, él pensaba que por eso él nunca pedía de pronto ese milagro porque se veía de pronto muy pecador. Pues ahí sí, como iría a ver Bartimeo, no lo vi. Entonces, llega un momento que nos debemos examinar. El no perdonar, la falta de perdón, tanto en las convivencias, esas rencillas que hay que estar remitiendo, familias, papás, hijos, esposos, esas rencillas, esos desacuerdos que causan enojo, continuamente hay que estarlos remitiendo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No, Paz, pero yo me refiero es a que la persona que está haciendo la oración, ¿sí? Sí. Ore y diga, no, para sí mismo, ¿sí? O sea, como juzgándose a sí mismo. No, pero es que yo hice tantas cosas malas, es que yo tal cosa, es que yo tal, Dios no me escucha porque es que yo deshice tal cosa, tal otra. Esa persona, por falta de su perdón a sí mismo, esa oración tiene estorbo. Sí, señor. Puede suceder como el monólogo del fariseo y el publicano. Publicano, pues él reconoció su condición y estaba orando que Dios fuera propicio y Dios lo atendió por la humildad con la cual él rogaba conociendo su condición, ¿no? Pero el fariseo, pues se creía que él no fallaba como ese publicano. Yo no soy como yo sí diezmo, yo sí me congrego. Entonces nos podemos ir a la otra parte, que no solo que no tenga falta de perdón a sí mismo, porque es que el perdón es el perdón, sea para sí mismo. Hay personas que se sienten dignas de pedir en grande y hay personas que se sienten indignas para recibir. ¿Sí? No, Dios, ¿qué me va a dar eso si yo vea cómo me he portado? O sea, yo le entiendo eso que está contando Ricardo, ¿no? Que la persona debe perdonarse a sí misma y ser humilde. Recuerden, Dios al altivo mira de lejos, mas al humilde atiende. ¿Sí? Entonces. Por esto Dios hará uno. ¿Aló? ¿Se oyen varios micrófonos? ¿O uno? Solecito, sáquenle las oraciones. Teniendo en cuenta que se nos acabó la clase, voy a invitar a Alejandra y a Julián que canten y oremos para despedirnos y con la ayuda de Dios seguimos el viernes. ¿Listo? Pero aquí hay 14 estorbos, por lo menos esos fue los que nos evidenció nuestro hermano Mauricio, nos estaba enseñando aquí. El no perdonar, si quieren los pasamos así rapidito, Mao, como para que tengan los títulos. Y como la diapositiva ya quedó con ustedes, pues ustedes la repasan. El no perdonar, el practicar el pecado, que es muy similar a lo que está diciendo ahorita Ricardo. Por el conocimiento propio, entonces el fariseo, el publicano, acuérdese. La pereza es un estorbo también. El perezoso. Sí, el afán, recuerden que el afán es otro estorbo. Por vista, recuerden la vista, los 5 sentidos nuestros, vista, olfato, oído, tacto, esos 5 sentidos. Eso ya son como las formas de pecar, ¿cierto, pastora? Que pecamos por gusto, por tacto, por vista, por obra, por lo que oímos, ¿cierto? Sí, mi hermanita Isabel, lo que pasa es que a este punto sí es pecado también con nuestros sentidos, pero también los mismos sentidos nos llevan a razonar y a no recibir un milagro, ¿sí? Marta, por ejemplo, era muy creyente, pero Marta le dijo al Señor, si hubieras estado aquí,
¿sí? Mi hermano no había muerto, fue María la que le dijo eso. Y Marta dijo, mire, pero ¿qué lo va a sacar de ahí si ya lleva 4 días de muerto? ¿No ve que ya hiede? Ya huele a muerto. Entonces, así puede suceder. El tacto, el olfato, el oído, la vista, se convierten en estorbos, ¿sí? Si usted va a ir a resucitar un muerto y se pone a mirar que está muerto, no lo resucita, ¿sí? Si se pone a razonar las cosas por vista, no va a poder ver ese milagro. Se pone a razonar o a oler o a tocar, ay no, esa persona no va a poder vivir porque está fría como un muerto. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Que parece un cadáver muerto. Parece un cadáver muerto, entonces pues obvio que no lo va a poder resucitar, porque se pone con el tacto, a razonar. Entonces una persona, no, ya se le quitó la fiebre y vuelve y le pone la mano en la cabeza, uy, no, pero todavía está caliente, todavía tiene fiebre. No, eso como que no se le ha quitado. Entonces anuló la oración, ¿sí? Y así sucesivamente podemos tener más estorbos, pero los bíblicos, los que logramos encontrar aquí, ¿Aló? ¿Qué descubrió, Solecito? Desconfianza también es un estorbo. No tiene esa... Toca buscar la cita bíblica, los 2 testigos, ojalá, para poderla argumentar, ¿listo? Por ahora les dejamos esta diapositiva, derechos de autor y creación, Mauricio Ríos. Y la tarea. Su servidora, quien les habla. La tarea, leerse los estorbos, investigar los otros, analizarse su forma de orar, ¿sí? Su forma de orar, leerse los 4 evangelios, las resurrecciones, para que analice las etapas de aparecérsele Jesús a sus discípulos y enviarme el evangelismo con el Padre Nuestro. Nada más, no les dejo nada más. Listo, Alejandra, puedes orar para despedirnos. Menos mal que no dejo nada. ¿Te vas a compartir pantalla? Sí, me pasó un segundito. Bueno, va a cantar Alejandra y Juliana y les presento otros queridos anfitriones en este grupo. Ustedes saben que a mí me gusta preparar obreros de una vez en el área de trabajo. El campo rural. ¿Se llama o cómo se dice? Sí. Pasantías. Pues de una vez que me hagan las pasantías, todo, vayan cumpliendo tareas. Cuando fallan, los castigamos así, vean, que vengan a cantar. Aunque ellos no han fallado, pero pueden servir. Digo, por sospecha. Bueno, gracias, Mao, por su apoyo, Alejandra, Julián, Ricardo. Gracias porque son unos excelentes asistentes y aquí seguimos en el trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a terminar dedicándole esta noche a Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su salvación.